Ahí está comenzando la grabación, muy bien. Ya estamos con la pantalla ahí del profesor Andrés, que se adelantó y puso su presentación ahí en el fondo para que estuviéramos ya todos listos y embebidos del tema. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides entonces a nuestro segundo diálogo ya de este ciclo otoño 2022, este ciclo otoño que se tiñe hoy día con un poquito de pena porque murieron varios artistas muy interesantes, un fundador de Depeche Mode, el baterista de Yes y un actor de los de culto, además mueren hoy día, 26 de mayo del 2022. Y la ciencia y el arte entonces eh, nos acompañan hoy con un tremendo, tremendo diálogo, ¿no? Con un profesor que es experto en el tema que va a hablar, es el experto nacional, me atrevería a decir yo, desde lo que lo conozco, desde las credenciales, cuantiosas credenciales que le conozco y su trabajo. Y contar y recordar que estamos aquí por entonces el área de extensión de la Escuela de Tecnología Médica de nuestra Universidad de Valparaíso, que nos da este espacio, le permite a este profesor entonces traer estos invitados que son de estos bichos que a nosotros nos encantan, digo yo, estos bichos que son artistas, científicos, que conjugan ambas disciplinas, o son científicos que les gusta el arte, o son artistas que les gusta la ciencia, y nos hemos reunido acá en este espacio, y hemos dejado también memoria ahí en nuestro YouTube, donde están guardadas todas nuestros diálogos, entonces, ustedes pueden acceder a ellos, a la memoria entonces de los años anteriores también, estamos en nuestro cuarto ciclo entonces, ya desarrollándolo. Profesor Andrés Chávez tiene entonces la responsabilidad de conversarnos hoy, de dialogar hoy entonces con el tema de la ciencia y el arte del sistema cannabinoide. Yo quiero leer una breve reseña del profesor Andrés Chávez. Tengo acá que el doctor Andrés Chávez es profesor de biología y ciencias. O sea, estamos hablando de un profesor de vocación, una persona entonces que enseñar no es una actividad más, es una persona que eligió enseñarnos. Profesor de Biología y Ciencias, magíster y doctor en neurociencias de la Universidad del Paraíso. Tiene un postdoc entonces en el Colegio de Medicina de Albert Einstein de New York. Entonces tuvo ahí una pasada muy, muy interesante que ahí nos va a contar también. Actualmente se desempeña como investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso y como profesor del Instituto de Neurociencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Profesor Chávez, el escenario es suyo, lo queremos escuchar y luego entonces de que lo escuchemos vamos entonces a hacer algunas preguntas, algunas acotaciones, de manera de poder redondear y llevar a contexto, pero mientras el profesor habla, nosotros estamos entonces con un respetuoso silencio. Profesor, adelante. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Y bueno, como dices tú, tengo una vocación de profesor y la mayoría de las diapositivas que van a ver son un poco didácticas y voy a tratar de transmitir lo que conocemos de el sistema endocannabinoide o el sistema cannabinoide, que este es el sistema de esta planta, ¿verdad? Que todos de alguna manera conocen, ¿verdad? Déjame poner el puntero, cosa de poder mirarlo. Entonces, como te decía, vamos a hablar de esta planta que de alguna u otra manera todo el mundo la conoce, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Porque tiene los dos extremos, no es que haya una media entre no, es muy buena o es muy mala, ¿verdad? Pero vamos a hablar desde el punto de vista científico de qué conocemos de esta planta, qué sabemos de la planta, cuáles son los efectos que genera en el organismo, y en particular me voy a centrar en una de las investigaciones que venimos desarrollando en el laboratorio hace un par de años ya, en términos de, podría decirse como una anécdota que me pasó en Estados Unidos y que
luego salió publicado en una de las revistas más fuertes de ciencia que se llama Nature. Y de esa anécdota, ¿verdad?, terminamos investigando los mecanismos de cómo esta planta puede regular tu capacidad de ver el mundo exterior, tu capacidad de sentir, tu capacidad de pensar, de mirar, de observar, ¿verdad?, de recordar. Y para partir, todo el mundo conoce, ¿verdad? Tenemos la planta de la marihuana, hay muchas variedades. Hoy día ya se trabaja mucho en genética para tener la mejor planta, ¿verdad? El que tenga el mejor compuesto. Pero en general tenemos el macho y la hembra es la que florece, ¿verdad? Y ambas, tanto macho como hembras, tienen estos tricomas, que son estos pedúnculos transparentes que están llenos de cannabinoides o fitocannabinoides, como se conoce la planta, ¿verdad? Endocannabinoides es en el sistema humano o mamíferos, ¿verdad? Fitocannabinoides son en la planta. Y estos tricomas contienen un sinnúmero, muchos compuestos. No es que solamente contengan THC, que es lo que más se conoce, ¿verdad? THC es el compuesto psicoactivo, pero tiene un sinnúmero de otros compuestos. En total son 140, y aquí déjenme pedir disculpas inmediatamente. Las diapos están algunas en inglés, otras en español, pero voy a tratar de que todo se entienda muy bien en castellano, ¿verdad? No hay problema, profesor. Vale, dentro de estos tricomas, ¿verdad?, tenemos estos 140 compuestos diferentes, con dos tipos de THC que son los componentes psicoactivos. Dentro de estos 140 compuestos tenemos al menos 10 subclases de cannabinoides, ¿ok? No es que la planta solo contenga THC y es el que nos va a generar el efecto a nivel del organismo, sino que hay 140 compuestos diferentes. Y lo interesante de esto es que de estos 140 compuestos que sabemos que existen, hay muchos o diferentes receptores para estos compuestos, por lo tanto van a generar muchas diferentes funciones, no es simplemente una psicoactividad, ¿verdad?, una volada como se le llama, sino que hay muchos otros efectos. Y dentro de estos compuestos tenemos el cannabigerol, ¿verdad?, que se sabe que aumenta el consumo o la ingesta de alimentos, y de hecho en base a ello se generó en los años 80, hoy día, y hay un poco de volver atrás, ¿verdad? Se dice, no, ahora estamos con los compuestos cannabinérgicos, pero en realidad el primer compuesto cannabinérgico fue a mediados de los 80, que se llama Rimonovan, y este compuesto salió a la venta, ¿verdad?, pensando en aumentar el peso de las modelos, porque no comían, ¿verdad? Porque en ese entonces, en ese tiempo, se pensaba que el cuerpo debía ser muy delgado. Y desafortunadamente este compuesto generó una tasa alta de suicidio dentro de las modelos y por lo tanto se retiró del mercado como el compuesto cannabinoide que hubo en esa fecha, ¿verdad? Pero hoy día ya sabemos cómo funciona el cannabigerol. Hay otros compuestos como el cannabidiol o el cannabigerol, ¿verdad?, que generan diferentes estados o funcionan de diferente manera. Hay unos más estables que otros, pero el CBC, por ejemplo, trabaja en inflamación a través de unos receptores que se llaman TRPA1. Cannabidiol, que es el más usado, tiene una baja afinidad por los receptores de cannabinoide. Ya les voy a contar qué son los receptores de cannabinoide y por qué estoy hablando de esto, ¿verdad? Tiene una baja afinidad, pero tiene muchas otras otros receptores. Puede tener una actividad serotoninérgica, opioide, glicinérgica, y por lo tanto puede ser un modulador de los receptores, y el efecto que vamos a ver con CBD no es lo mismo que el efecto que vamos a ver con THC, o no es lo mismo que vamos a ver con el efecto de cannabigerol u otro componente, y por lo tanto la mezcla que tienen, y ahí viene la genética, el por qué generan nuevas plantas, ¿verdad?, más orientadas hacia el componente THC o más orientadas hacia el componente cannabidiol desde la inflamación u otros, ¿verdad?, hacia la mirada médica o la mirada hacia la medicina. Pero para poner en contexto, esto es lo que tiene la planta, ¿verdad? Y se conoce mucho, o se sabe mucho, que la marihuana como planta fue utilizada medicinalmente antes de Cristo. Desde el año 800 o 200 antes de Cristo ya hay reportes de que la marihuana se usaba medicinalmente. Se usaba tanto para relajos, ¿verdad?, como para curas de depresión, y así
fue utilizada por muchos años, hasta lo que sabemos hoy día, que en realidad los receptores o las moléculas que contiene nuestro organismo, que son capaces de sensar estos fitocannabinoides que están en la planta, ¿verdad? Están presentes en muchas áreas de nuestro organismo, desde el cerebro, a nuestros pulmones, nuestros huesos, nuestras gónadas, nuestros intestinos, ¿verdad? El sistema inmune. Básicamente estamos, y como alguna vez lo dije en alguna entrevista, ¿verdad? Es nuestro cable a tierra, es parte de las células que componen un organismo vivo. Pero me voy a tomar de este curso temporal para luego hablar un poquito de qué es lo que sabemos en los últimos 20 o 30 años. ¿Ok? ¿Qué es lo que sabemos hoy día? Sabemos que nuestro organismo, el cuerpo humano, ¿verdad?, contiene muchos receptores de cannabinoides. Hay dos tipos de receptores de cannabinoides, los que se conocen como el CB1 o los CB2. Hasta hace unos 5 o 6 años atrás había una discusión si es que el CB1 era solamente en el sistema nervioso central y el CB2 solamente en el sistema inmune. Hoy día sabemos que tanto CB1 como CB2 están en el sistema nervioso central, están en el cerebro, están en nuestros huesos, comparten básicamente lugares de expresión y por lo tanto ahí hay una rama interesante de entender por qué requiero de dos receptores en la misma célula, ¿verdad?, para generar ciertos efectos. Eso no se sabe a la fecha con exactitud. Pero como pueden ver, está en básicamente todo nuestro organismo y está altamente presente en nuestro sistema nervioso central. Pero ¿cómo sabemos nosotros que el organismo reacciona a estos compuestos, verdad? Estos compuestos son particularmente importantes durante el desarrollo, son importantes en algunas de nuestras conductas, pero ¿cómo nosotros podemos distinguir que hay efectos de los cannabinoides? Y ahí podemos ir a efectos secundarios, ¿verdad?, que uno puede mirar en la persona, y dentro de ellos está el enrojecimiento del ojo por una vasodilatación de las venas, ¿verdad? Y entonces se ponen los ojos rojos, hay una disminución de la presión ocular, y ahí es que la asociación de el consumo de cannabis con el glaucoma, que es una enfermedad del sistema vascular que aumenta la presión del ojo y va básicamente destruyendo nuestra retina. Al disminuir la presión, entonces ahora tendríamos menos muerte neuronal y por lo tanto tendríamos una mejora desde ese punto en términos del glaucoma. Además, produce sequedad de todas las mucosas. Aquí básicamente la figura muestra que hay una sequedad, ¿verdad?, de la mucosa bucal, pero en realidad también hay de la mucosa nasal, de la mucosa intestinal. Hay un apagado básicamente de la secreción de mucosas. Y aquí hay una cosa interesantísima: en algunas personas hay sensación de frío, en otras personas hay sensación de calor. Lo fácil de explicar, ¿verdad?, es la sensación de frío, porque hay vasodilatación y por lo tanto hay menos roce de tu sangre con las venas y por lo tanto el calor de tu cuerpo disminuye, y eso es lo que la gente siente como que, ¿verdad?, le da frío. A nivel del corazón aumenta el ritmo cardíaco, y al aumentar el ritmo cardíaco, ¿verdad?, también puede producir mayor flujo sanguíneo a todo el organismo. Y importante para ciertos tipos de patologías, sobre todo para patologías de dolor, hay una relajación muscular. Hay una relajación de toda la musculatura y por lo tanto se siente cansado, ¿verdad? Y ahí hay que también poner énfasis en que no toda la musculatura se relaja de la misma manera con cannabinoides. Hay ciertos tipos de músculos, sobre todo los músculos del pecho, ¿verdad?, los cuales no se relajan completamente, sino que los músculos de los pies y de las manos disminuyen en términos de su relajación. Y aquí ya empezó un poco la curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué se pone el ojo rojo y qué es lo que está haciendo que se ponga rojo, y si eso nos está afectando o no desde el punto de vista de nuestra capacidad de ver el mundo exterior? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que he hecho en los últimos años, desde ya hace por lo menos 16 años, 17 años, es centrarme en entender cómo funciona el sistema endocannabinoide a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es el efecto de los compuestos cannabinérgicos o fitocannabinoides a nivel de la comunicación neuronal? ¿Cómo cambia la comunicación entre las neuronas, ¿verdad? ¿Cómo puede alterarlas? No todas las neuronas poseen receptores de cannabinoides, hay otras neuronas que poseen demasiados receptores de cannabinoides. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
cuál es su función, cómo ellos interactúan con otros neurotransmisores. Esa es básicamente una de las líneas de investigación que llevamos. Y para poder hacer esto, ¿verdad? Yo básicamente soy un fisiólogo, un electrofisiólogo, y ocupo básicamente las propiedades eléctricas de las neuronas, ¿verdad? Las neuronas, si lo quieren ver en un ejemplo fácil, es como una batería, como una pila, donde tiene un polo positivo y un polo negativo. Cuando la neurona, cuando nosotros hablamos, caminamos, ¿verdad? Pensamos, se despolariza o se hiperpolariza, cambia el potencial, ¿verdad?, de positivo a negativo, y esta variación de potenciales positivos y negativos, como en una batería, yo la puedo mirar, la puedo registrar, ¿verdad? Entonces, a nivel del cerebro, por ejemplo, lo que puedo hacer técnicamente, y aquí viene el arte, ¿verdad?, de la ciencia, o el arte de lo que hacemos, ¿verdad? Puedo ir y entrevistar a las neuronas, entrevistarlas desde el punto de vista eléctrico, preguntarles cómo se sienten, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo con ellas? ¿Qué es lo que pasa cuando le doy un fitocannabinoide? ¿Qué es lo que pasa cuando activo el receptor de cannabinoide? ¿Qué es lo que pasa con otros tipos de moduladores como la serotonina, la dopamina, los opioides, ¿verdad? Pero las puedo entrevistar. Y puedo estimular básicamente cualquier circuito cerebral, a sus aferencias, ¿verdad? Que son los inputs, son los axones terminales de las neuronas, y puedo registrar a nivel de el cuerpo celular de una neurona o a nivel de sus espinas dendríticas respuestas. Y esas respuestas nosotros las interpretamos. Entonces, si una neurona, por ejemplo, responde a un estímulo, voy a mirar una respuesta y por lo tanto voy a decir que la neurona está respondiendo a ese estímulo. Y si a un estímulo la neurona no me responde, básicamente es porque la neurona no capta ese estímulo o no está en la vía o en el circuito donde está involucrado. También otra el arte, ¿verdad?, de esto es que hace muy poco, o hace un par de años atrás, se generó una técnica que se llama optogenética, opto de luz, genética de genes, ¿verdad? Entonces modifico a través de la genética que las neuronas me puedan responder a la luz tal y como me responde la retina. Entonces, para ello podemos, por ejemplo, estimular con luz, ¿verdad? Modificamos células, en este caso lo que estoy mostrando aquí son unas celulitas que se llaman SOM, ¿verdad? Entonces las que están negativas a la expresión de una proteína, y si yo prendo la luz no les va a pasar absolutamente nada, pero si te fijas en las que tienen expresada la proteína que responde a la luz, cuando yo prendo la luz puedo apagar las neuronas, ¿verdad? Porque estoy cambiando el potencial, invirtiendo la polaridad. Y eso lo podemos ver básicamente porque elimino potenciales de acción, ¿ok? Y eso se conoce como una inhibición mediada por luz. Del mismo modo, para no utilizar, ¿verdad?, la genética, tenemos nosotros, y la gran mayoría de organismos, ¿verdad?, contienen un sistema visual, y el sistema visual es el encargado de transducir estas señales, ¿verdad?, estas longitudes de onda que están en nuestro planeta, en colores y en formas, ¿verdad?, y podemos ver. Y para ello, entonces, nosotros podemos ir a la retina y registrar corrientes, cambios eléctricos que están ocurriendo en la retina cuando llega un fotón de luz, cuando llegan muchos fotones de luz, cuando pasa un auto amarillo, un auto negro, un auto rojo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo en una imagen? Y básicamente entrevistamos, la retina tiene diferentes tipos celulares y podemos entrevistarla. En este caso, por ejemplo, te estoy mostrando dos tipos de células bipolares, una que se llama de tipo 3 y otra que se llama de tipo 4. Y si bien las dos responden a luz, ¿verdad?, responden de manera diferencial. Una responde muy poquito, ¿verdad?, con poca actividad, y la otra responde con mucha actividad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas dos neuronas responden de manera diferencial? ¿Cómo estas dos neuronas están siendo moduladas? ¿Cómo responden a la luz de manera distinta? Y más específicamente, ¿cómo los cannabinoides pueden regular esta actividad neuronal? Eso es lo que estamos buscando en el laboratorio. ¿Qué es lo que ocurre con la actividad de la retina cuando hay un consumo de cannabinoides, cuando hay un aumento de cannabis en tu organismo? Porque cabe mencionar, ¿verdad?, que todos tenemos cannabis, aun cuando no consumamos cannabis, tenemos endocannabinoides, moléculas que son producidas en tu organismo, que son liberadas básicamente para regular la comunicación neuronal. Y volviendo a este curso temporal, ¿verdad?, que se conocía de que la marihuana era medicinal desde antes de Cristo, ¿verdad?
fíjense el curso temporal. Yo aquí partí en el 800 a.C., 2000 a.C., yo lo acorté básicamente al año 1960. ¿Y por qué? Porque si bien la marihuana se usaba medicinalmente a muchos años atrás, ¿verdad? No se sabía cómo actuaba, no se sabía cuál era su efecto, ni tampoco se sabía el cómo podía regular. Y no fue hasta el año 1940, ¿verdad? Hay que recordar que en el año 70 esto es una sustancia controlada, es una sustancia ilegal y sigue siendo ilegal hasta el día de hoy. O sea, yo no puedo trabajar directamente con cannabis porque es ilegal. A pesar de tener financiamiento para ello, no se puede trabajar directamente. ¿Ok? Entonces, la marihuana, como te decía, es medicinal antes de Cristo, y hay papiros en China que lo dicen, pero no fue hasta el año 40 y en realidad el año 64 cuando recién se pudo sintetizar un componente de la cannabis que se llama el delta tetrahidrocannabino. ¿Ok? Y este compuesto que se aisló del hashish o que se aisló de la marihuana, se buscó cuáles eran sus receptores en el organismo. Y se buscó por muchos años, por más de 30 años se buscó, 25 años se buscó el receptor. ¿Cómo es posible que si yo consumo hashish, ¿verdad?, tengo un efecto en mi organismo? Tengo que tener un receptor. Y para ello en el año 88, 90, 91, ¿verdad?, se identificó por primera vez el receptor de cannabinoides y se le llamó receptor de cannabinoides CB1. Se identificó y se clonó. Sabemos que este es un receptor que está acoplado a proteína G y a proteína G inhibitoria y por lo tanto inhibe. Cada vez que se activa ese receptor va a inhibir las neuronas. ¿Okay? Entonces ya tenemos que hay fitocannabinoides y hay receptores en nuestro organismo. Por lo tanto, la búsqueda ahora es que si tenemos receptores en nuestro organismo, debiéramos tener alguna sustancia endógena que fuera producida y no una sustancia, ¿verdad?, de la planta en que active este receptor, porque si yo nunca consumo, ¿para qué tengo un receptor que no va a ser utilizado, ¿verdad? Y fue en el año 92 que el mismo grupo de Mechoulam en Israel, ¿verdad?, aisló un compuesto que se llama anandamida. Eso es un compuesto endógeno que nosotros tenemos, todos tenemos anandamida, y esa anandamida básicamente va a activar al receptor de CB. ¿Okay? Hoy sabemos, en la actualidad, que la anandamida, si bien puede activar el receptor de CB1, no es un agonista completo, no es parte del sistema, o no lo activa completamente, sino que hay otros componentes como el 2-AG que es mucho más fuerte para activar el CB1 y la anandamida activaría mucho más fuerte a un receptor que se llama TRPV1. Entonces, si vemos, se usaba medicinalmente, pero no fue hasta los años 90 cuando recién pudimos saber que existía este sistema cannabinoide en un organismo vivo, y de hecho estos experimentos fueron de la vaca, fueron tomados de vaca, no de humanos, ¿verdad? Y entonces fue, ¿qué es lo que hacen esos receptores a nivel del sistema nervioso central? ¿Qué es lo que sucede a nivel de tus neuronas cuando ese receptor se activa? Y el año 2001, recién, se descubrió 3 grupos distintos, 2 en Norteamérica y 1 en Japón, ¿verdad? Al unísono, o sea, 3 laboratorios trabajando independientemente uno de otro, publicaron durante el mismo año un fenómeno que se llama depresión de la actividad neuronal. ¿Okay? Y por lo tanto ahora los cannabinoides se dice que regulan la comunicación neuronal. ¿Por qué? Porque este receptor es un receptor inhibitorio, ¿verdad? Entonces va a disminuir la actividad neuronal. Y bueno, el boom durante los años 2000 fue, ok, tenemos un receptor, tenemos endógenos, regula la comunicación neuronal, pero ¿qué tipo de comunicación neuronal está regulada? ¿A qué está asociada? ¿Está asociada a la depresión, a la ansiedad, a la risa, al llanto? ¿A qué está asociado? Y durante todo este tiempo que muchos investigadores, ¿verdad?, han estado tratando de descubrir cómo funciona realmente el sistema cannabinoide, ya para el año 2010 aprendimos que en realidad no era tan simple como se pensaba, no era que solo apagara las neuronas, ¿verdad?, y que disminuyera la actividad neuronal, sino que hay una diversidad de mecanismos en la cual la neurona puede apagarse o la neurona puede prenderse. ¿Okay? Se puede activar o se puede inhibir.
mediante cannabinoides. Entonces, básicamente estamos en esta etapa, año 2022, ¿verdad?, tratando de comprender esta diversidad. ¿En qué momento, ¿verdad?, los cannabinoides apagan o disminuyen la comunicación neuronal y en qué momento pueden aumentar esta comunicación neuronal? ¿Okay? Y eso es lo que hoy día se está trabajando, pero no tenemos mucha respuesta. E interesantemente, hace muy poquito, el año 2016, ¿verdad?, se cristalizó el receptor por primera vez. ¿Y por qué es tan importante esta evidencia? Porque al cristalizarse el receptor, básicamente es tomarle una foto al receptor y ver cómo está construido, saber las proteínas que están ahí. Puedo saber cómo y cuándo cierto fitocannabinoide, ¿verdad?, va a activarlo, dónde lo activa, si lo activa en la cara externa, si lo activa en la cara interna, cómo es que el receptor realmente funciona. Entonces, como ves, es un tema que, si bien se habla mucho y se sabe muchas cosas, ¿verdad?, está bastante en pañales. Interesante fue que durante todo este tiempo, ¿verdad?, de aprender cómo funciona el sistema nervioso en el sistema nervioso central, cómo funcionan los cannabinoides, pudimos descubrir y podemos entender que estos endocannabinoides, no los fitocannabinoides, sino que los endógenos, los que yo estoy produciendo, se producen bajo demanda. ¿Qué quiere decir bajo demanda? En que cuando mis neuronas se activan, ya sea porque estoy pensando, porque estoy leyendo, porque estoy hablando, porque estoy caminando, ¿verdad?, porque estoy pendiente del tráfico, mis neuronas están activas y cuando están activas están liberando cannabinoides. ¿Okay? Y esa liberación de cannabinoides se genera por una depolarización de las neuronas, mediadas por calcio o por activación de receptores metabotrópicos, diversos tipos de receptores metabotrópicos. De hecho, la evidencia actual nos indica que la serotonina, por ejemplo, un neurotransmisor, neuromodulador, súper importante en términos de patologías psiquiátricas, ¿verdad? Porque si tenemos poca serotonina, básicamente se cree que somos infelices. Bueno, la serotonina, ¿verdad?, puede producir endocannabinoides. Entonces, puede ser que la felicidad dada por la serotonina es porque estoy produciendo cannabinoides. La dejo ahí, ¿verdad? Pero hay muchos otros. Hay dopamina, ¿verdad? Y sabemos que hay interacción de receptores de serotonina con cannabinoides. Hay harta información sobre ello. Pero en realidad, cómo funciona el sistema endocannabinoide, como te decía, es en demanda, se depolariza, se activa la neurona, se produce el endocannabinoide. Y a diferencia de los neurotransmisores normales que van desde la neurona presináptica a la neurona presináptica, estos endocannabinoides van en forma inversa, van en contra de la corriente. ¿Ok? Y hay dos, o son dos los que más conocemos, hay muchos otros, hay uno que se llama OLDA, hay otro que se llama NADA, ¿verdad? Pero lo que conocemos más es la anandamida y el 2-AG, y si te puedes mirar en la estructura química, ¿verdad?, son bastante parecidos, no son idénticos, pero son bastante parecidos. Y estos dos componentes pueden activar este receptor de CB1, que es el receptor que básicamente es activado por los cannabinoides, ya sea CB1 o CB2. Ojo con eso, ¿verdad? Porque también CB2 está en el cerebro. Y cuando se activa el receptor de CB1, lo que sucede es que como es un receptor inhibitorio, ¿verdad?, lo primero que va a hacer es apagar la neurona, apagar el encendido de la neurona. ¿Y cómo apago la neurona? Es básicamente bloqueando canales de calcio. ¡Pum! Hago como un tapón del canal de calcio, ¿verdad? Entonces, disminuyo la actividad neuronal. Y al disminuir este receptor, es el receptor básicamente donde el THC y todos los fitocannabinoides pueden actuar de una u otra manera. Pueden ser un activador, puede ser un inhibidor. De hecho, hay fitocannabinoides que inhiben el receptor de CB1, o puede ser un modulador alostérico. ¿Qué quiere decir un modulador alostérico? Es que puede regular la activación del receptor, ya sea hacia más actividad o menos actividad. ¿Ok? Entonces, depende de la planta, depende de la cepa, vamos a tener diferentes fitocannabinoides que pueden tener diferente acción sobre los receptores de cannabinoides. Pero en general, cuando se activa el receptor de cannabinoide, como te decía, bloquea canales de calcio y por lo tanto disminuye lo que se conoce como la liberación de neurotransmisor.
Al disminuir la liberación de neurotransmisor, ya sea de glutamato o de GABA, ¿verdad?, va a contribuir o va a controlar un fenómeno plástico a corto plazo o a largo plazo. Y de ahí viene el efecto sobre las memorias, el efecto sobre nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque afecta de manera a largo plazo nuestras memorias porque disminuye la actividad. Y con ello controla básicamente la plasticidad y la excitabilidad de las neuronas. Cuando se fue a mirar dónde estaban estos cannabinoides, se pudo observar que ellos están en todo el cerebro. ¿Okay? Y particularmente hay áreas del cerebro donde están mucho más expresadas. En este caso, por ejemplo, una gentileza del doctor Ken Mackey, vemos que lo rojo básicamente es el receptor de cannabinoide, vemos que está en todo el cerebro, el cerebelo mayormente en el hipocampo, el cerebelo es coordinación, ¿verdad? Entonces, si yo apago las neuronas que coordinan el movimiento, voy a tener una disminución en mi capacidad de coordinar movimientos finos y movimientos rápidos, ¿verdad? Si están muy ampliamente distribuidos en el hipocampo, que es el núcleo o el sector donde se guardan las memorias, se guardan los recuerdos. Y hay otra zona que es la amígdala, ¿verdad? No la amígdala que tenemos en nuestro sistema, sino que la amígdala cerebral, ¿verdad? Y cuando se activa la amígdala, básicamente respondemos al miedo. Si yo apago las neuronas de la amígdala con cannabinoides, tengo disminución del miedo, ¿verdad? Entonces hay ciertas conductas que pueden estar asociadas a los cannabinoides. Entonces, ¿cuáles son estas conductas o qué es lo que se sabe o qué se sabía, ¿verdad? Funciones cognitivas, funciones motoras, funciones de percepción sensorial, de alimentación, ¿verdad? De protección y neurodesarrollo. Pero si bien se sabía un poco de cada una de ellas, en el momento en que yo comencé a estudiar un poco los cannabinoides, ¿verdad? Poco se sabía acerca de la percepción sensorial, o en realidad no se sabía nada, sino que llegué por básicamente un artículo en un periódico, ¿verdad? Aunque hay cambios en la percepción visual. Y que pueden ser cambios en la percepción visual desde el punto de vista en que yo puedo ver diferentes cosas en una imagen, o puedo tener, ¿verdad?, una distorsión de las imágenes, o puedo estar mirando colores distintos. Pero hasta el año 2000, 2004, se creía que todos estos efectos estaban mediados por los efectos de los cannabinoides a nivel de nuestro cerebro, de nuestra corteza visual, ¿verdad? La imagen, la luz o las imágenes primero nos llegan a la retina y luego de la retina viajan hacia el centro visual, que es la corteza visual, y de ahí se sabía que los cannabinoides regulaban. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la retina, verdad? ¿Dónde hay receptores de cannabinoides en la retina? Y aquí es una cosa súper entretenida, por decirlo así. El primer artículo que habla sobre cannabis, ¿verdad?, y visión, no es un artículo propiamente tal, sino que es un jornalista, un periodista, que fue de vacaciones a Jamaica. ¿Ok? Y obviamente en Jamaica el tipo vio que los pescadores, ¿verdad?, se tomaban un ron y se fumaban un caño y salían a la mar sin luz. Y volvían con una gran cantidad de coral, una gran cantidad de peces. Entonces el tipo dice, ¿verdad?, y como se los marco ahí, que los botes normalmente iban sin luz por muchos años y los hombres que iban a la mar, ¿verdad?, estos pescadores jamaiquinos, decían que ellos tenían mucha mejor visión, ¿verdad?, si se tomaban un extracto de ron y de cannabis. Y eso fue en el año 91. Esto es una anécdota, ¿verdad?, de un periodista contándote la historia de su viaje a Jamaica. Y fíjate todo el tiempo que tuvo que pasar, ¿verdad?, desde el año 1991 hasta el año 2004, donde recién, ¿verdad?, se vio que en humanos la cannabis puede aumentar la visión nocturna. Y en este caso son estudios clínicos, ¿verdad?, pero usando un compuesto que se llama marinol. Entonces, lo usaron, pero le dieron a una sola persona, ¿verdad? En una sola persona yo puedo ver que el marinol me aumenta la visión, por lo tanto no era un estudio clínico, o no es un estudio clínico, sino que es un estudio comparativo entre una persona que no tiene marinol y una persona que sí tiene marinol.
Pero además el estudio fue entre 3 personas que consumieron THC y 3 personas que no consumieron THC. ¿Ok? Entonces el espectro del estudio es muy, muy bajo como para decir, ¿verdad?, que aumenta la visión nocturna o es capaz de regular nuestra capacidad de ver el mundo exterior. Pero es todo lo que hay. Y lo puedo entender porque la cannabis es ilegal. Y no es ilegal solo en Chile, es ilegal en todos lados. Entonces, hacer estudios clínicos es básicamente, tengo que pasar a la ilegalidad de permitir a las personas que consuman, ¿verdad?, para poder hacer un tipo de estudio más acabado. Pero ya con esto teníamos indicaciones de que la visión podría estar siendo modificada por los cannabinoides, pero como se pensaba que era a nivel de corteza visual, la pregunta es qué sucede a nivel de la retina. Y ahí buscamos información, ¿verdad? Y sabemos que la retina, esta capa neural, que es una parte verdadera del sistema nervioso central, que presenta los fotorreceptores, ¿verdad?, capaces de capturar la luz, transformar estas energía, ¿verdad?, lumínica en energía eléctrica que posteriormente es integrada en nuestro cerebro, ¿verdad?, posee receptores de cannabinoides. Y interesantemente, posee receptores en casi todas las células de la retina. Cuando se fue a mirar, 2008, fíjate las fechas, ¿ok? Las fechas son primordiales o cruciales aquí porque es algo que es totalmente nuevo. Se sabía que las células bipolares expresan los receptores de cannabinoides. Y hay otras células que también lo expresan, pero además recientemente, ¿verdad?, en el año 2010, se demostró que las enzimas necesarias para la producción de endocannabinoides también están presentes en la retina. Y no solo en la retina de mamíferos, no solo en la retina de modelos animales, ¿verdad?, sino que también en el humano. Por lo tanto, la pregunta central o la pregunta primaria, ¿verdad?, es ¿qué es lo que están haciendo estos receptores en la retina? ¿Cómo están modificando la visión? Y si es que la están modificando, capaz que estén ahí haciendo otra función, no modificando la visión, sino que modificando la temporalidad, ¿verdad? O modificando el fondo o el foco. O ¿qué es lo que están haciendo? Y para ello, entonces, nosotros en el laboratorio, en colaboración con un postdoc en ese tiempo, hoy día es profesor también de la Universidad del Paraíso, Alex Bielma, ¿verdad?, hicimos experimentos para ver qué es lo que estaba ocurriendo con la retina si nosotros le damos compuestos cannabinérgicos. Y para ello, lo primero que hicimos fue adaptar un animal a la oscuridad, porque si es la visión nocturna la que está siendo mejorada, entonces tenemos que estudiarla aislada de la visión diurna, ¿verdad? Desafortunadamente los humanos hemos perdido la capacidad de ver durante la noche evolutivamente, ¿verdad? Pero sí podemos ver algún tipo de sombra, ¿verdad? Pero los animales que son particularmente nocturnos tienen un gran sistema nocturno y por lo tanto los adaptamos para ver y le preguntamos a la retina ahora cómo ves, ¿verdad? Y le dimos estímulos de luz a diferentes intensidades. Fuimos aumentando la intensidad de la luz y vemos que la retina responde con un cambio eléctrico, un cambio de potencial, ¿verdad? Este cambio eléctrico se conoce como electroretinograma, electrocorriente, ¿verdad? El retinograma es un registro de la retina y podemos saber cómo la retina está en condiciones naturales o normales, ¿verdad? Y vamos a tener dos componentes. ¿Okay? Un componente A y un componente B. El componente A es el componente de los fotorreceptores que responden a la luz y el componente B va a ser de estas bipolares que responden, ¿verdad?, a la depolarización o hiperpolarización de los fotorreceptores. Entonces, ¿qué hicimos? Fue en el mismo ojo que se está registrando, ¿verdad? Ahora se le inyectó directamente un compuesto sintético que es un agonista de los receptores de CB1 que se llama Win. ¿Ok? Y no hay mucho que describir porque se ve inmediatamente, ¿verdad? Win me aumenta tanto la onda A como la onda B. ¿Ok? ¿Qué me quiere decir eso? Es que hay una mayor respuesta de las neuronas cuando están presentes los cannabinoides. O sea, cuando yo activo el receptor, hay una mayor capacidad de la retina de poder responder a la luz. Lo importante de ello es que este efecto, ¿verdad?, es temporal. No dura mucho más allá de 15, 20 minutos, ¿ok? Si nosotros registramos en tiempo, 10 minutos después de la activación,
o 15 minutos después de la activación no vemos ningún efecto, pero ya a la media hora o a los 45 minutos comenzamos a ver este efecto de aumento de la onda A y de la onda B. Por lo tanto, lo que hicimos fue, ok, no podemos estudiar donde no hay cambios, ¿verdad? Vamos a estudiar donde sí hay cambio, que es 40 minutos después de la inyección. Y lo primero que observamos fue que, como te decía, aumenta la onda A y aumenta la onda B a cualquier intensidad que yo le estoy dando. O sea, puedo estar en condiciones muy bajas de luz o con condiciones de mucha luz. Y está aumentando la respuesta. Entonces lo que hicimos fue, dado que se piensa que la visión nocturna es la que está siendo mayormente afectada, fuimos a mirar que en la visión nocturna la onda A, la onda de los fotorreceptores, no cambia, pero sí cambia la onda B, que son las células bipolares. Entonces la pregunta fue, ¿qué es lo que está ocurriendo con las células bipolares que están respondiendo a la luz cuando no debieran responder a la luz? ¿Por qué están respondiendo más? Esto aumenta mi capacidad visual, esto aumenta mi ganancia del sistema, esto aumenta la fidelidad con la que yo veo los píxeles dentro de una imagen. ¿Qué es lo que está pasando que la célula bipolar está respondiendo al cannabinoide con una activación? ¿Okay? Y obviamente el efecto es bloqueado por un antagonista. ¿Okay? Es básicamente un fármaco que se llama M251 que bloquea el efecto del Win y por lo tanto volvemos a las condiciones normales. Entonces, para focalizarnos en la célula bipolar, que es esta que está siendo potenciada, que está aumentando su respuesta cuando hay cannabinoides, ¿verdad? Lo que hicimos fue normalizar las respuestas y concentrarnos en baja intensidad, en baja luminosidad, ¿ok? Y cuando comparamos las respuestas, vemos que el curso temporal de la respuesta es mucho más amplio. ¿Qué quiere decir eso? Es que hay una mayor actividad y que la actividad dura mucho más tiempo. ¿Ok? Que es consistente con que en realidad estoy aumentando la capacidad de ver durante la noche. ¿Ok? Pero desde el punto de vista científico a mí me interesa más que decir que estoy aumentando la capacidad de nuestro sistema de poder distinguir la luz en bajas condiciones de luminosidad. Me interesa saber el qué y el cómo. ¿Cómo ocurre que la célula bipolar aumenta esta capacidad, ¿verdad?, de capturar los fotones de luz en baja luminosidad? ¿Por qué no lo hace durante el día? ¿Por qué si en la noche, verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y bueno, parte de mi trabajo como hace muchos años, ¿verdad?, en la retina, nosotros sabíamos que la retina tiene, ¿verdad?, fotorreceptores que se llaman bastones y conos. Los conos, visión diurna de colores, bastones, visión nocturna y en blanco y negro, ¿verdad? Y hay un circuito que está asociado a cada uno de esos fotorreceptores. El circuito de los conos off, el circuito de los conos on o el circuito de los bastones o los fotorreceptores para la noche, ¿verdad? Y lo que sabíamos es que muchos fotorreceptores, ¿verdad?, convergen sobre un solo tipo de célula bipolar, que se llama la célula bipolar de bastón, y esta célula bipolar de bastón, que está siendo potenciada por cannabinoides, habla con solo 2 neuronas dentro del circuito. ¿Okay? Y esas 2 neuronas se llaman A2 y A17. La A2, como se puede ver, ¿verdad?, transfiere la información de los bastones a la vía de los conos y por lo tanto, y ahí algo nuevo también, en que a través de la vía de los bastones nosotros podemos generar colores o podemos modificar la visión de colores, ¿verdad? Y la A17 genera una inhibición retrógrada, o sea, recibe activación de la célula bipolar y a su vez inhibe a la célula bipolar. Ese feedback o esa inhibición retrógrada sabíamos que puede modular las capacidades del sistema de ganancia y de temporalidad. De hecho, en el 2003, un investigador, Donham Hare, cuando bloquea la inhibición, ¿verdad?, cuando bloquea este tipo celular, ve básicamente el mismo efecto que nosotros vemos con el cannabinoide, que aumenta la temporalidad de la respuesta y aumenta la amplitud de la respuesta.
Entonces, obviamente, la hipótesis fue que los cannabinoides regulan la inhibición sobre las células bipolares, suprimen la inhibición y al suprimir la inhibición, entonces ahora permiten que la célula responda con mucha más fuerza y mucho más tiempo a un estímulo muy bajo de luz. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a registrar esa inhibición y tocó la suerte que yo ya había trabajado en este tipo celular, ¿verdad? Y miramos la célula bipolar de bastón y la podemos registrar. Si nosotros depolarizamos, ¿verdad? Con una pipeta podemos mirar esta señal eléctrica que nos dice que se está activando, la están inhibiendo y se mantiene, comienza la inhibición en tiempo, ¿verdad? Y cuando nosotros bloqueamos los receptores inhibitorios, esa inhibición se va completamente y aumenta la depolarización de la célula bipolar, lo cual no ocurre en las células bipolares de conos. Entonces, básicamente era, ok, tiene que haber algo que esté modulando el cannabinoide a nivel de este feedback o esta inhibición retrógrada. Y bueno, aplicamos el agonista, ¿verdad? Win, y no fue una sorpresa muy grande, pero sí fue un hallazgo muy, muy interesante en el sentido de que en cada una de ellas, ¿verdad? En todas las células que registramos, el componente inhibitorio es eliminado. Y lo podemos recuperar cuando bloqueamos el receptor, ¿verdad? Recuperamos esta inhibición. Entonces la pregunta que surge es, ¿dónde realmente están los receptores de cannabinoides? Porque estoy viendo una depolarización, ¿verdad? Río arriba y una inhibición río abajo. Por lo tanto, ¿dónde está el receptor? Lo que sabíamos es que los receptores están en los terminales de las células bipolares, pero no sabíamos si están en las células amacrinas. Consistente con que están en los terminales de las células bipolares, lo que vemos cuando ahora registramos las células río abajo de las células bipolares, vemos que la actividad neuronal disminuye fuertemente cuando le aplicas el componente cannabinérgico. ¿Okay? La actividad de las neuronas, todas ellas disminuyen, pero no su amplitud. ¿Okay? Entonces, para que se entienda, disminuye la forma en que ellas disparan, pero no la amplitud, no la ganancia de cómo ellas disparan. Un efecto que obviamente es eliminado por el antagonista, por lo tanto, nos dice que el receptor está en las células bipolares y no en las células amacrinas. ¿Ok? Más fuerte aún es, y aquí un estudiante del laboratorio, Sebastián Stay, hizo lo que se llama registros pareados. Básicamente registra la célula bipolar de bastón y la célula A2 al mismo tiempo, ¿verdad? Como se puede ver aquí. Entonces, tiene una célula bipolar y una célula macrina y las registra al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, si los cannabinoides están en el terminal de la célula bipolar, cuando yo la activo, voy a generar una corriente, ¿verdad? En la célula 2, que es lo que ven en negro, y cuando le aplico el cannabinoide, esa corriente disminuye en cada una de las células testeadas. Por lo tanto, es otra evidencia que el receptor está efectivamente en los terminales y como se sabe a nivel general, ¿verdad? Está disminuyendo, está bloqueando la liberación del neurotransmisor. Pero es cómo, cómo lo está haciendo y cómo está ocurriendo el fenómeno, ¿verdad? Porque es un fenómeno muy rápido, nuestra retina responde a estímulos muy, muy rápidos, ¿verdad? Nosotros básicamente respondemos, si nos viene una piedra nos alejamos, ¿verdad? Si viene un auto nos movemos en cosas de milisegundos. Y una de las ideas que se tiene es que los cannabinoides bloquean los canales de calcio, ¿verdad? Como te lo mencionaba antes. Al bloquear los canales de calcio, entonces yo voy a disminuir la liberación de neurotransmisor. Sin embargo, cuando fuimos a mirar los canales de calcio en las células bipolares, mientras vemos que el feedback, que esta inhibición retrógrada existe, ¿verdad? Y es eliminada con el agonista, no le pasa nada a las corrientes de calcio, ni medidas durante protocolos de depolarización, ni medidas durante su actividad normal con una rampa de voltaje, ¿verdad? Entonces, algo estamos mal, algo estamos haciendo mal, no puede ser, ¿verdad?, que el cannabinoide me esté disminuyendo la transmisión sináptica sin estar afectándome los canales de calcio. Y bueno, por otro lado era
hay una diversidad de mecanismos. ¿No será que en realidad es un mecanismo distinto, dado que la retina es mucho más rápido? Hay un mecanismo independiente de canales de calcio. Entonces fue y dijimos, ok, tenemos un microscopio en la universidad, el único microscopio que está a nivel de Chile en términos de electrofisiología y dos fotones, y que se llama el microscopio de dos fotones, ¿verdad? Y por lo tanto podemos entrevistar ahora la neurona a nivel muy, muy local. Y para ello una estudiante, Camila Morales, ¿verdad? Lo que hizo fue tomar estas neuronas, ponerles un colorante y ahora las puede ver completa, ¿verdad? Y podemos ver los terminales. Y ahora nos fuimos a mirar esos terminales. Sí, efectivamente es un mecanismo diverso, distinto al que se sabe. Lo que uno esperaría ver es que los terminales, cuando se prenda, ¿verdad? Como se puede ver en 1 en 2 acá, nosotros aplicamos un protocolo de polarización y se prende verde, ¿verdad? Se activa, pero cuando le ponemos el cannabinoide, sigue estando activo, ¿verdad? Se prenden iguales, con o sin cannabinoide. ¿Ok? Que es lo que podemos ver acá. Y entre las células, ¿verdad? Nos da que el cambio de conductancia, o el cambio de color, por decirlo de una manera, en la célula es idéntico con y sin cannabinoides, lo cual nos concluye que el canal de calcio no está siendo afectado, sino que hay un mecanismo extra que está siendo modulado y que es un mecanismo que puede ser muy rápido, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de encontrar hoy en día. Sabemos que va por una vía que se llama EPAC, EPAC 1 y EPAC 2, ¿verdad? Y Sebastián ha seguido trabajando en este tema y estamos a punto de descifrar si es EPAC 1 o EPAC 2, una proteína que está siendo regulada arriba abajo de los cannabinoides, que estaría aumentando la capacidad visual del sistema escotópico, eliminando la inhibición o suprimiendo la inhibición. ¿Ok? Entonces, vuelvo atrás y vuelvo a este curso temporal, ¿verdad? En donde sabemos mucho del sistema endocannabinoide, sabemos que regula la transmisión sináptica, pero estamos recién en el año 2022 y ahora sí podemos decir con todas sus palabras, ¿verdad? En que los cannabinoides o los endocannabinoides, ¿verdad? Regulan la visión nocturna en la retina. Y eso es lo que esperamos nosotros demostrar en un paper que está en vías de preparación y que esperamos mandar pronto a publicar. Y esperamos que sea un boom, no en el sentido de que vamos a decir que es buena para aumentar la visión escotópica, sino que es, ojo, aumenta la visión escotópica, ¿verdad? La actividad del receptor. ¿Qué pasa durante un consumo de cannabinoides? No lo sé, porque estamos hablando de endocannabinoides, ¿verdad? Si hay una sobreestimulación, lo más probable es que, como todo sistema, cuando hay una sobrecarga, ¿verdad? Básicamente se apaga el motor y capaz que al contrario, me aumenta la visión nocturna, pero termina deteriorándomela aún más. Y en el humano, que tenemos poca visión nocturna, ¿verdad? No sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Por otro lado, tampoco va en la idea de decir que esto es súper bueno para algún tipo de patología de la retina, porque no sabemos a ciencia cierta si esto es bueno en que aumente la visión escotópica o es malo, ¿verdad? Hay que hacer muchos más estudios, pero la idea va en el sentido de que sabemos cómo ahora funciona, sabemos cómo podemos modularla, sabemos cómo podemos regular, sabemos cómo podemos alterar, ¿verdad?, la composición del sistema y podemos empezar a mirar desde diferentes aristas qué es lo que está ocurriendo a nivel de el pescador, por ejemplo, de Jamaica, que sale a la mar y vuelve con un pescado mucho más grande que el que no consume el ron con cannabis. Y no solo vamos a demostrar que la visión nocturna está alterada, también hay otros efectos. Y aquí me quiero detener un poquito en que, porque siempre hay en cada una de las charlas que siempre doy en términos de cannabinoides, siempre está esto de que es medicinal, no es medicinal, es bueno, es malo. Yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? Y lo voy a seguir insistiendo de la misma manera. Yo no estoy ni a favor ni en contra, sino más bien todo lo contrario. Lo que me interesa es saber cómo funciona el sistema para yo en ese momento poder decirte, mira, sí, es bueno o no
es malo, ¿verdad? Sin saber, sin tener claridad de lo que está ocurriendo, yo no puedo ponerme en uno de los dos extremos que está la discusión hoy en día, que es bueno para todo y que es malo para todo, ¿verdad? Entonces, hay muchos efectos terapéuticos, hay muchas evidencias que los cannabinoides, y en particular diferentes tipos de fitocannabinoides, pueden tener efectos terapéuticos, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, pueden ser neuroprotectores, antiepilépticos, antipsicóticos, ¿verdad? Sobre todo el cannabidiol, ¿verdad? Pueden ser estimulantes del crecimiento neuronal, antiproliferativo o antiespasmódico, ¿verdad? Se sabe que son analgésicos, que son antibacterianos, y hace muy poquito atrás es que detienen el COVID, ¿verdad? Pero seamos claros, no es que detenga el COVID, ¿verdad? Lo que hace es que el virus del COVID ocupa la misma, o el receptor para el COVID, ¿verdad? Que es el AC2, ocupa la misma señalización que los receptores de cannabinoide. Por lo tanto, si está prendido el cannabinoide, va a estar básicamente disminuyendo la capacidad del AC2 de poder infectar tus células, pero no quiere decir que te cura del COVID, ni tampoco quiere decir que es, es la panacea, que aquí cura todo, ¿verdad? No, no es así. Pero sí hay efectos positivos con ellos, que es lo que está en azul. Hay efectos negativos, ¿verdad? Como que es anoréxico, ¿verdad? Como que es epiléptico o que es antiproliferativo, que va a disminuir la capacidad de las neuronas de poder desarrollarse. Sin embargo, y es como siempre trato de terminar y que sea el mensaje para el público en general, es que si bien sabemos mucho en términos de los efectos del receptor a nivel neuronal o los efectos a nivel celular, tenemos que tener en consideración una frase que a mí siempre me ha gustado de este científico, Haddame, que dice que básicamente nuestra investigación hasta ahora ha sido usada en modelos animales, ¿verdad? Ahí hay una larga vía para saber si esto puede ser efectivo en humanos. Entonces hay que tener en consideración que mucho de lo que conocemos es investigación en modelos animales y hay muy poco en investigación clínica, o hay poca investigación clínica desde el punto de vista legal, ¿verdad? Porque como es ilegal, muchos no se atreven a básicamente decir que están trabajando con ello. Y por último, el otro mensaje que les quiero dar es que si bien yo les presento, yo les cuento una historia, ¿verdad? Les cuento lo que sabemos de los cannabinoides. La ciencia, al igual que el arte, ¿verdad? No es de una sola persona, sino que varias personas pueden ah, ayudarse entre ellas y generar un mejor, ¿verdad? Trabajo. Y en este caso, los que han hecho todo este trabajo, ¿verdad? Se llama Sebastián Stay, que es un estudiante de doctorado en el laboratorio. Hay otros estudiantes como Claudia, Rodrigo, Carlos y Alejandro, que están trabajando en diferentes temas no directamente asociados a cannabinoides o directamente asociados a cannabinoides, ¿verdad? Están trabajando en muchas cosas distintas. Colaboramos con otra gente, ¿verdad? Como con Alex Bielma, Camila Morales y Chayu, en lo que hoy día les mostré. Tenemos otros colaboradores en otras áreas que estamos trabajando. Tenemos el financiamiento, gracias al financiamiento entregado por Fondesit, ¿verdad? Por la iniciativa científica Milenio a través del Centro Interdisciplinario de Neurociencia Valparaíso o el Núcleo Milenio New Mind, ¿verdad? Podemos desarrollar este tipo de investigación. Fondekit, que nos provee la capacidad de tener tecnologías de punta a nivel local en la región, en Valparaíso, y que nos permiten ver esa hermosa imagen que les mostré, ¿verdad? De la célula bipolar y señales de calcio. Y además de financiamiento externo también desde el punto de vista internacional, en que no solo obtenemos financiamiento chileno, sino que también hay que salir a pedir financiamiento al extranjero y con ello podemos hacer nuestra investigación. Y con eso termino. Espero haber sido lo más didáctico posible y claro, y cualquier duda me pueden preguntar. Excelente, profesor. Súper, gracias Rodrigo. Excelente presentación. Estoy con lluvia de ideas, con un montón de cosas que me quedan dando vuelta, ¿no? En base a la exposición que considero brillante por la didáctica, por el ritmo. Hay un profesor acá hablando, no se nota el tiro cuando hay un profe. Gracias.
Se nota porque además, digamos, hay cosas inherentes ahí a la disciplina en términos de contar las cosas claritas, de contar las cosas desde el principio hasta el final, hilo conductor clarito, y aparte un tema muy interesante, un tema que donde hay que meter mucha luz todavía, ¿no? O sea, ahí vimos el transcurso súper reciente, desde los 60, eh, Ujú. por lo menos donde hay luces respecto a investigación. O sea, todo lo anterior, los 8.000 años anteriores, se ha hecho consumo sin saber lo que produce efectivamente, sino la pura experiencia en el fondo los Solo efectos. observación, eso es. Claro, los efectos que se buscan y que se ultra conocen. Ujú, Pero ustedes están exactamente. aplicando ya evidencia directa sobre los efectos. Uno de los efectos que es el tema de ahí a nivel de retina, yo supongo que ahí el grupo va a experimentar y va a buscar mucho o más efectos, a no ser digamos, que los pormenores, que los contras de trabajar con esta cosa que es fuerte, No, porque no, es algo de hecho ilegal, ¿no? estamos mirando mucho a nivel de interacción, ¿verdad? Ya, Como te decía, él interacciona con otros neuromoduladores y Rodrigo en particular está mirando cómo interaccionan con la serotonina. Entonces, si interacciona con la serotonina es importante entonces en depresión. ¿Genera depresión o cura la depresión? ¿Verdad? Entonces, es como la pregunta, ¿qué es lo que hace? claro. Si es bueno para determinar hay que mencionar que los cannabinoides siempre, en todo consumidor, ¿verdad? Va a generar ansiedad. Eso es lo primero que genera. Y si se puede controlar la ansiedad, ¿verdad? No hay ningún problema. Si no se controla la ansiedad, se genera lo que se llama las crisis de pánico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo genera la ansiedad? Entonces, ese sería el primer paso, ¿verdad? Puede generar la ansiedad porque está disminuyendo los niveles de serotonina o en realidad la serotonina está aumentando los niveles de cannabinoides, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que la ansiedad ocurra? Y si la ansiedad sigue, ¿verdad? Se transforma ya en una patología, porque requerimos de ansiedad para poder responder a diferentes estímulos del medio, ¿verdad? Si viene un perro a morderme, tengo que básicamente salir arrancando, tengo que tener un poco de ansiedad, ¿verdad? Pero si sigo más allá, puedo generar patologías como depresión o como esquizofrenia. Entonces, Trastorno se ansioso, claro. sabe, por ejemplo, que si se consume mucho cannabis durante etapas adolescentes, podemos generar estos trastornos, pero no sabemos qué pasa cuando se consume mucho a nivel de adultos, ¿verdad? Muy adultos, hoy día que la población está aumentando su estilo de vida, sus años de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede si yo consumo en etapas muy adultas, donde casi no queda el receptor? De hecho, el receptor está muy expresado durante el desarrollo, es importante en neurodesarrollo, y comienza a declinar para los 21, 24 años de edad, ¿verdad? Para seguir declinando hasta llegar a edades más superiores. Pero qué es lo que ocurre ahí no lo sabemos. No sabemos de qué manera va a responder el sistema o cómo va a funcionar el sistema. Eso quiere decir que hay tema para rato ahí. Sí, espero. Van a venir Espero. varias generaciones más de doctorado y postdoctorado entonces en ese En grupo. esta área, sí. Sí, Y eso sí. y distintas colaboraciones también. Esperemos ahí que puedan Esperemos. darse, digamos, que complementen, por supuesto, lo que se está Exacto. Pero siempre con creando. una idea en la cabeza, ¿verdad? No estar ni a favor ni en contra. Claro, Saber cómo funciona. Luego pueden ser capaces de determinar ustedes cómo, si es bueno o si es malo. Yo eso se lo dejo al libre albedrío a la gente. claro, se pueden tomar decisiones una vez que se conoce la evidencia. O sea, ese es Exacto. Con la evidencia en la mano podemos conversar. nuestra forma de proceder, digamos, sabiamente es tener evidencia y en base a eso tú decides lo que haces con tu vida. Acá no hay un sesgo moral, digamos, ni a los consumidores, ni No, mucho no, no, menos para a la nada. investigación, por supuesto. Para Uno, nada. uno dice, No, claro, cannabinoide, y inmediatamente viene el prejuicio enorme de, claro, los voladitos, claro, qué sé yo, los consumidores. Y esto es un sistema endo, es un sistema que está en nosotros, es un sistema que está
ahí expresado y modulando funciones fundamentales Exacto. en el lugar más, digamos, fisiológicamente más fundamental, que es el centro rector de toda homeostasis, digamos, que es el cerebro. Exacto. Y además, neuromodulando. O sea, técnicamente los endocannabinoides entonces son neuromoduladores, no Son son neurotransmisores. neuromoduladores, son moléculas lipídicas que modulan a nuestras Perfecto. funciones. Oye, Andrés, ¿y hay otros neuromoduladores que hagan lo mismo o que trabajen de la misma forma? ¿A qué me refiero? Porque para mí es revolucionario esto de que tenga el receptor en la presináptica y la sustancia se produzca en la post. O sea, tú En la sabes que pos, sí, para nosotros los que hacemos fisio, los profes fisio, es un axioma decir que el neurotransmisor se produce en la presináptica y actúa en la post. O sea, está en todos los anteojos que exacto. uno ahí le hace del Guyton y del Ganon a los Sí, sí. ejercicios. No, no es el único, no es, hay muchas más sustancias que actúan de forma retrógrada, incluso los mismos neurotransmisores clásicos, glutamato GABA, pueden actuar de manera retrógrada, ¿ok? Este, dentro de los más conocidos es el endocannabinoide, pero también está el sistema del óxido nítrico, ¿verdad? Se produce óxido nítrico en la neurona posináptica y se libera el óxido nítrico, este gas, ¿verdad?, hacia la neurona presináptica. Lípidos en general, sobre todo los lípidos derivados del ácido araquidónico, de las lipoxigenasas, ¿verdad? También de manera retrógrada modulan la liberación del neurotransmisor. Perfecto. Entonces ahí hay Eh, que reescribir tanto libro de fisiología donde aparece ese axioma de que el neurotransmisor tiene, el típico que tiene que producir la misma actividad si bien exógeno y que se produce en la presináptica. Mira cómo rompe esquema el receptor del cannabinoide. Y es entonces uno de estos de 7 puntadas, entonces, acoplado a proteína G, que son tan bonitos esos receptores, ¿no? Son hermosos, son y bellos. tienen familia, ¿no? Y lo interesante del cannabinoide es que, como lo mostré ahí, ¿verdad? Habían diversidad de mecanismos. Se sabe y se demostró claramente por un investigador español, Alfonso Araque, en que si bien es un receptor de 7 segmentos transmembrana, ¿verdad?, acoplado a proteína GI, que son inhibitorios, ¿verdad?, cuando se expresan en las glías, en el astrocito propiamente tal, cambia su familia. Ya no es un GI-GO, ya no es inhibitorio, sino que es un GS. El GS es de síntesis, de activador, y es por eso que ahora hay mucha investigación en términos de saber cuándo es inhibitorio y cuándo es excitatorio. Cuando estimulamos la glía, entonces estamos cambiando la comunicación neuronal indirectamente, pero desde una forma diferente. ¿Qué pasa entonces ahora si yo activo la vía del cannabinoide clásica, ¿verdad? Inhibitoria, y a su vez la actividad no clásica o no retrógrada, ¿verdad? A través de la glía. Estoy regulando, ¿verdad? Mucho más la interacción de las neuronas, como este balance. Y de hecho la inflamación, ¿verdad? Que se sabe mucho en términos que ocurre a nivel de células gliales, también pareciera ser que es una regulación por cannabinoides. Excelente. Oye, y yo, otra cosa que tomé nota acá, esto, el clásico efecto de pérdida de miedo, ¿no? Ujú, Eh, Sé que yo lo estoy ligando con este tema de que sea considerado por la Agencia Mundial Antidopaje, que acá tengo el código, mira lo que tengo acá. ujú. El código. Bueno, Mira que yo buenísima. soy agente infiltrado de la Agencia Antidopaje, porque yo soy oficial, aunque no debería Ajá. decirlo acá públicamente, porque somos agentes infiltrados, somos profesionales de la salud infiltrados. Mira, y el código, este es el antiguo, el 2015. eh, las sustancias se van renovando año a año, pero siempre el THC aparece como dopaje. Y todo el mundo Ujú. pregunta, ¿por qué es dopaje? ¿Cómo se va a considerar que este, digamos, efecto clásico del THC sea considerable una ventaja en el deporte? Y ahí me hace sentido el tema del descenso al miedo. El descenso al miedo, a pesar de que te da Ujú. ansiedad, que tú acabas de decir que aumenta la ansiedad, Exacto, exacto. pero ponerte temerario en ciertos deportes sirve, funciona.
Claro, pero desde el punto de vista del dopaje, yo me atrevería a decir que es porque la cannabis aún sigue siendo catalogada como droga dura, como droga tipo A, igual que la cocaína, la anfetamina, ¿verdad? Está catalogada como una droga que en realidad no lo es, porque si Claro, lo pensamos claro. desde el punto de vista del tiempo, igual como te lo mostré en retina, ¿verdad? Que dura solo un momento, ¿verdad? El efecto de los cannabinoides a nivel del organismo también dura pequeños milisegundos. Y si hay consumo, ¿verdad? Y hay un consumo masivo, yo no lo mostré aquí, no hablé de ello, pero si yo mantengo la actividad cannabinérgica y el receptor activo, después de 5 minutos el receptor se empieza, o las neuronas, ¿verdad? Empiezan a sacar el receptor de la membrana. Es como decir, no quiero más, ¿verdad? Y lo empiezan a internalizar. Entonces, después ya de 20, 25 minutos ya no hay un efecto cannabinérgico. O sea, dura ese ratito, ese pic, ese momento. Estoy pensando Exacto. en algunos deportes que son de precisión, ponte tiro al arco, que dura el rato que tú Ahí, hay el tiro al arco. Son- claro, pero ahí yo te me atrevería a decir que pierde un poco de coordinación, ¿verdad? Si el cerebelo está ahí activo, no vaya a estar muy fino Mira, en la puntería. entonces es la pérdida de miedo y calmarte. A lo mejor calmarte es lo que te genera ventaja, pero en La realidad relajación, yo creo que la relajación te puede ayudar en términos del deporte, pero sacar provecho de ello, dudo. sí, yo coincido contigo que tiene que ver con esta cosa de que la DEA lo considera droga dura y lo pone al mismo nivel que todos los estimulantes Exacto. y todas esas cochinadas, digamos, que tienen no solamente destruido Ahora la lo mano, lo interesante de tienen eso, que es un tema aparte o un mundo social. aparte, ¿ah? ¿Por qué el THC es considerado una drogadura, pero el CBC, el CBD y el cannabigerol y otros No, no? y tampoco son dopaje, y tampoco son considerables dopaje. Exacto, pero están en la planta. Entonces ahí te das cuenta que hay ciertas cosas que están hechas a la rápida y sin tomar la evidencia que se tiene. Yo creo que por ahí va. Es muy, muy probable. Con toda esta cosa, cuando las cosas son normativas, siempre lo normativo se corta de más. Y se va a cortar Ujú. de más en el fondo para que no se pasen, digamos, para que no se les pase nada en el fondo. Y ahí, en el fondo tiene que ver también con control, con miedo y con todas esas cosas que eh, Ujú. abundan en nuestra sociedad. Oye, Así Andrés, es. mira, estoy pensando también en los efectos a nivel, lo tuyo, a nivel visual, la experiencia psicodélica, porque la experiencia psicodélica eh, que marcó justamente la línea de tiempo que tú pusiste ahí, los 60, que por supuesto ocuparon otras sustancias más, no ocuparon solamente... Exacto. eh, Era una de las uno. tantas. Pero la experiencia psicodélica eh, podría aparecer con endocannabinoides o tienen que ser solamente cannabinoides exógenos, digamos? O sea, habrá suficiente endocannabinoide para producir eso, digamos. Tiene que ver Eh, con una patología, tiene que ver con una experiencia en la normalidad, digamos. Es fisiológico, es fisiopatológico. ¿Qué Es crees? una muy buena pregunta que no tengo una respuesta clara. Sí sé que hay formas de aumentar tus niveles de endocannabinoides, ¿verdad? Con ciertos alimentos, ¿verdad? Pero que podamos llegar a un nivel de, De qué sé yo, estimulación. psicoactividad desde ese punto de vista. Lo desconozco, no lo sé, y ahí no me voy a tirar un carril a decir, no, si no, no lo sé Claro, realmente. Pero sí sé que hay algunos alimentos en que te pueden ayudar en la producción de endocannabinoides, porque hay que recordar que los endocannabinoides son lípidos, ¿ok? Y vienen del perfecto. ácido araquidónico. Entonces, omega 3, por ejemplo, puede ayudar, pero no quiere decir que vamos a tener unos niveles de endocannabinoides tan altos como para generar, por ejemplo, una descoordinación motora, Claro. pero no lo sé O realmente. sea, está el precursor. Si está el precursor, Claro, está el hay precursor, pero no material, sabemos si el claro. precursor te va, exacto, que si te damos el precursor, puede que sí, puede que no, pero no sabemos que te ¿Y vaya a cómo generar un saber si efecto va a ir tan para allá? Puedo ir a sintetizar cualquier otra prostaglandina, cosa. no sé, claro, Exacto, lo que quiera. exacto.
Pero es una excelente pregunta, ¿eh? Me gustaría poder conversar con gente de esa época, ¿verdad? Que tuvo esta experiencia psicodélica, a ver si quizás Claro, sí, quizás, o reproducir la quizás. experiencia psicodélica o que la experiencia psicodélica sea consciente, digamos, sea endógena. Eh, Exacto. Todos conocemos gente que es, sobre todo en el arte, que es súper prendida endógenamente y que imagina mundos sin tener que recurrir entonces a las estimulaciones exógenas de la vía. Sería bueno ahí poder medirlo, ¿no? Así poder meter un electrodito, medir, o a nivel sanguíneo, medir cómo están tus niveles cuando se te prende, ¿verdad? La imagen Claro, del pintor, ¿verdad? No, sería genial, pero te yo veo imaginas, ahí tuviera, wow. el toque de mira, el toque de los ángeles o el soplo de las musas, digamos, a nivel de la creación artística. Porque la experiencia Sería, es muy similar. Digamos, gente que deja de comer por crear, que puede estar 5 días despierto creando algo. exacto. Bueno, Y hay otros que crean en dos hacemos lo segundos, mismo. ¿verdad? Exacto. Haciendo experimentos ahí, también algunos nos podemos meter en eso, pero está súper, digamos, imbricado el tema de desde mi punto de vista, de los cannabinoides y la creación, sobre todo para la cultura pop, sobre todo para la Ujú. cultura de los 60 en adelante, por supuesto de antes, esta historia es muy antigua, pero lo que para Muy, nosotros la cultura pop, lo que para nosotros la música que escuchamos, los referentes que tenemos en pintura, en arte, es gente que, digamos que no le era ajena a la experiencia en términos del consumo de cannabinoides, ¿no? Está sumamente imbricado con nuestra experiencia de lo que es la cultura pop. Por lo tanto, forma parte de nuestra cultura. O sea, sea considerable o no una droga dura o una droga blanda, eh, por las normativas, digamos, mundiales, es otra cosa, ¿no? exacto. Es una lata que sea ilegal para poder estudiarlo, ¿no? Me imagino. Sí, po. O ¿Qué sea, tan, qué tan lata es? Cuéntanos en el fondo la experiencia real. es la verdad, la verdad, eh, en, en Chile es un problema. Afuera se puede trabajar básicamente con THC y básicamente tienes regulaciones de la FDA, ¿verdad? Y regulaciones del gobierno americano en el que te permite poder utilizar ciertas drogas que son de abuso, O sea, ¿verdad? allá se puede. ¿Y cuál es el tema con Sí, Chile en entonces? Chile también se puede, no es que no se pueda, ¿ok? Ya, No es que no se pueda investigar con compuestos de THC. Sin embargo, el THC que uno puede inyectar, tanto allá como acá, no viene de la planta. Es un THC sintético, ¿verdad? Producido farmacéuticamente. Sería lindo poder tener la oportunidad, ¿verdad?, de tener un extracto de cannabis donde contengas esos 140 componentes, ¿verdad? Y en ese momento poder decir, mira, lo que yo veía activando el receptor de forma sintética no es lo mismo que cuando yo activo, ¿verdad?, con 140 compuestos distintos el receptor. Sería lindo poder hacerlo. Y para ello yo traté de hacerlo. ¿Eh? Te soy honesto en que golpeé muchas puertas cuando llegué a Chile para poder hacerlo, pero cada vez se iban cerrando más, cada vez se iban cerrando y los portazos duelen a veces. Y sobre todo cuando los portazos vienen de tu misma, ¿verdad?, gente. Entonces al final lo que decidí fue, ok, sigamos con sintético y nada, aportemos desde nuestro granito de arena, ¿verdad? Desde esa perspectiva, pero también teniendo en consideración que no todo lo que veamos con un sintético va a ser lo que se puede ver con la planta. Y ahí, o sea, ideal sería, por ejemplo, ahora que hay tanta variedad y hay semillas de todo, ¿verdad? Probémoslas, tiremos una sativa, una índica, ¿verdad? Veamos una conducta, veamos cómo están las neuronas funcionando. Quizás los 140 compuestos que existen trabajan al unísono para hacer algo distinto a lo que ya hacen. O trabajan unos 5 minutos, el otro trabaja otros 5 minutos y quizás alargan el tiempo de duración de los efectos que no lo hace el sintético. qué Entonces, interesante. Oye, hay cosas que no se saben todavía y que siempre
mensaje para la gente que ocupa, ¿verdad? Es que anote, publíquelo, dígalo. O sea, no tiene por qué decir, mira, yo fulanito de tal, sino que anote, ¿verdad? Un itinerario y quizás en 20 años más, cuando ya la política o la legalidad de esto, ¿verdad? Pueda ser diferente. Vamos y tomamos estos papiros de cada uno, ¿verdad? Decir, mira, yo, no sé, no veía distinto, loco, veía igual. O sí, mira, sabéis que yo veía la luna más cerca, o yo veía las estrellas caer más rápido. No lo sé. Y no lo vamos a saber si no hay una bitácora, si no hay un estudio que deje plasmado lo que sucede. Y eso yo no sé si va a ocurrir en los siguientes, yo creo que me voy a morir y sin saber qué es lo que ocurre con ello, pero el sueño de la utopía está, ¿verdad? En que podamos llegar a un momento a decir, vamos a dar sativa para esto, vamos a dar índica para esto otro, vamos a dar, qué sé yo, la G47-780, que, ups, aquí, ¿verdad? Te estoy dando algunos componentes, ¿verdad? Pero ver si funciona o no funciona de la manera en que yo, o la que nosotros, ¿verdad? Vemos a nivel de sistema aislado, ¿verdad? Hay que acordarse que muchos de estos experimentos son tomando trozos de la retina, ¿verdad? No es el animal, hay algunos de animales completos, pero no es el animal completo, es un trocito, ¿verdad? Entonces, cómo eso se reproduce a nivel fisiológico, a nivel de un sistema completo, queda mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. Hay trabajo, digamos, hay camino a recorrer y hay un camino además que se ve que se va a poder seguir recorriendo y haciéndolo cada vez más Exacto. interesante, como lo que usted dijo, profesor, la utopía. Ahí está la utopía, se corre La por el utopía. horizonte, como decía Galeano, que se corre, tú avanzas 2 pasos y se corre 2 pasos, así, pero Exacto. se avanza igual, ¿no? Así es. Otra pregunta, en todo caso, nos llegó ahí una sugerencia en el fondo que el video en YouTube está un poco, han estado un poco largo, vamos a cortarlo y vamos a seguir conversando en todo caso después, pero antes de que corte la grabación, quiero Ujú. una pregunta eh, sugerente y que se repite el tema de por qué en las plantas encontramos sustancias que son activas, que tienen actividad tan importante en animales, ¿no? Ujú. Lo típico que nos enseñan, lo típico que nosotros enseñamos también, es que tiene que ver con que las plantas se defienden y al defenderse, claro, dicen, vamos a darle sustancias que se parezcan a las de ellos para hacerles cosillas, para que se dejen de comernos, para que se dejen de acosarnos. Exacto. De ahí nos tiran la cafeína, de que la cafeína en el fondo es para que no se la comieran y que volvía loca a las cabras y a los ratoncitos. Que en la Exacto. práctica la cafeína en el fondo le sirvió a la planta de café para expandirse por todo el mundo, una planta súper exitosa gracias a su cafeína, ¿viste? Exacto. Como la marihuana en realidad se ha expandido por todo el mundo, ya en todos lados hay esa. Y hay variedad y los cruzaron y, viste, súper exitosa también por lo mismo. Oye, pero ¿de qué Exacto. le sirve, por ejemplo, la típica pregunta que me dice el profe, ¿de qué le sirve a un álamo tener un antiinflamatorio en su corteza? ¿De qué le sirve tener ahí ácido acetilsalicílico en la corteza de sauce? O sea, a un sauce, perdón, no un álamo. Se me confundió el álamo con el sauce. Ujú. He confundido dos especies distintas. Al sauce, ¿de qué le sirve? Y ahí hay una pregunta que te tira para lo biológico hasta para lo filosófico en el fondo. ¿Cómo interactúan los reinos? ¿Cómo estos cannabinoides están tan concentrados en esta planta, considerada sagrada por gran parte de la humanidad, por gran parte de las culturas, digamos? Y más Exacto. encima, ¿qué consideramos sagrado y qué no consideramos sagrado nosotros los bichos humanos? ¿Viste? Lo que nos hace merma, lo que nos hace mella, lo que nos sana, lo que nos cura, lo que nos eleva. Y acá el sistema cannabinoide está metido en todo, está en el En corazón todo, en todo, de en lo todo. Exacto. sagrado, de lo considerado ilegal, de lo considerado fuera de código. Eh, o sea, es un temón el que está investigando usted y su grupo, profesor. ¿Qué quiere que le diga? Así es. Y es Está una buena pregunta. Yo me dejaste ahí como, ¿para qué le sirven los cannabinoides a la planta de cannabis? ¿O por qué los tienen? ¿Por qué no otro tipo de planta que tenga algún tipo de... Una muy buena pregunta.
De hecho, me voy a acercar a algún botánico a preguntárselo a ver qué es lo que me contesta. Porque yo no tengo idea. Tiene que ponerse en el papel ahí de la planta, ¿viste? Exacto. Y ¿Por qué además tengo que otros darle? reinos más, porque por ejemplo el fungi también tiene sus sustancias psicoactivas y también tiene sus interacciones. De hecho la planta de cannabis tiene una tendencia, ¿verdad?, a generar muchos hongos. Si tú la dejas ahí en un lado húmedo, se te llenan de hongos, ¿verdad? Interesante. Tarea para la casa, voy a ir a hablar con un botánico a ver ¿Cómo qué es pololean lo ahí, que... cómo interactúan estos reinos que están tan evolutivamente tan separados, pero en la práctica estamos tan juntitos, tan íntimamente Exactamente. ligados, digamos? Y se une ahí lo que te decía recién, también con lo sagrado, ¿no? Con lo que nosotros consideramos como bicho humano, que es importante y es sagrado, y lo que nos conectaba con los dioses, con el mundo trascendente, además, con lo que viene después. Hay mucho, a pesar de que disminuyen como dices tú, los receptores de cannabinoide con la edad, eh, hay mucho, ¿cómo se llama? Mucho viejito, o mucho abuelo, mucha abuela que conoce esto a esa edad, porque se dan Exacto. ciertas libertades. O sea, hay que pensar que en Chile hace 20 años atrás, ¿verdad? Si tú hablabas de cannabis, eras un, como dijiste tú delante, ¿no? Eras un voladito, entonces te tildaban del volado y los abuelitos eran los que más decían, no, la marihuana te mata neuronas, ¿verdad? No, te hace mal, no te va a permitir educarte. ¿Sí? Hoy día le podemos decir a esos abuelitos que en realidad es importante para el neurodesarrollo. En los pequeños, en los más chiquititos, hay más Claro, endocannabinoides que permiten desarrollar el sistema, no es que te esté matando. Ahora, ¿por qué era esa visión, verdad? La visión que tenemos 20 años después, ¿qué pasó dentro del cambio cultural, verdad? Hemos aprendido un poco más. Y creo que en 20 años más el aprendizaje va a ser mucho mayor y nos va a permitir discutir de otra manera el efecto de un cannabis. Quizás en 20 años más no estemos hablando de que cannabis es una drogadura, sino que sea una droga, ¿verdad?, espiritual, chamanesca o en verdad diferente. Pero las cosas van cambiando y van decayendo, ¿verdad?, según vamos conociendo. Y yo creo que es un sistema que, dada la importancia que tuvo en un momento como una droga dura, ¿verdad? Como una droga de abuso, se ha dado que entre el año 91 y el 2001, ¿verdad? Que pasaron ahí 10 años y se logró determinar que hay un sistema cannabinoide. Han pasado 20 años más y hoy día ya sabemos mucho más del sistema. Y en 20 años más yo espero que en realidad podamos contestar todas las preguntas que tenemos hoy día. Es por qué la planta tiene esto, por qué nosotros la necesitamos, por qué nuestro sistema contiene estos receptores, de dónde salió, por qué. Ese por qué a mí me apasiona, me interesa mucho saberlo. Ojalá logre conocer un poco más del sistema en los siguientes años. es seguro que así será, profesor. O sea, téngalo claro, cuando revisemos este conversatorio en 20 años más, vamos a decir, mira lo que sabíamos en aquel momento, las cosas que estábamos conversando en aquel momento. Yo tengo esperanza al respecto. Yo creo que Súper. el que haya muerto Henry Kissinger, por ejemplo, es un tema. Estuvo el pie, la bota y la mano de él en todo lo que tiene que ver con que la DEA considere drogas duras al mismo nivel, ¿cierto? Los alucinógenos, ponte con los estimulantes, tiene que ver con una visión de mundo, tiene que ver con geopolítica finalmente. Ahí me meto yo en mi tema de- como doctorante en ciencia política, digamos, donde estoy tratando de dar esa mirada a todo, eh, y porque es así. O sea, hay una Ujú. decisión política detrás la marihuana y otras drogas de origen y de uso espiritual en muchas culturas sean considerables drogas duras al mismo nivel de cualquier estimulante y de cualquier, yo le digo porquerías, porque son lo que son, digamos, Exacto. Bueno, la ley 20.000 no sé cuántito, ¿verdad? Yo siempre son injusticias. trato de evitar hablar de ella porque es una ley que no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, son las leyes que hay. Espero que las cambien en algún momento. Eso Hay sí te que, puedo decir que estoy a hay que favor del aportar cambio de esa ley. luces, y esas luces Exacto, hay que vienen desde aportar la luces. ciencia. O sea, el trabajo que está haciendo, profesor, Exacto. usted
va a aportar luz y va a aportar, digamos, entendimiento a ir cortando estas raíces que no están basadas en evidencia, están basadas en ignorancia en el fondo, y en prejuicio. Exactamente. Así que esa Bueno, es los prejuicios son una cosa que es impresionante. Yo, cuando llegué y di una entrevista, ¿verdad? Ya era el doctor Cannabis en un momento, ya era como que este loco, hay que estar con él porque él es que está a favor de todo. Y yo así, oye, para. Yo trabajo con el sistema, no estoy a favor ni en contra. ¿Sí? Entendamos bien una cosa, para poder legislar, ¿verdad? El conocimiento es importante. Y si se puede, y si puedo aportar mi grano de arena en esa arista, bienvenido sea, pero hasta el día de hoy lo único que conozco son dos extremos, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, no hay un intermedio. Y eso, básicamente, cuando hay dos extremos y no hay un consenso, ¿verdad? No se puede avanzar. Y eso, desafortunadamente, es lo que ocurre en nuestra sociedad actual. Así es, profesor. Voy a cortar la grabación, o sea, el video de YouTube va a llegar hasta acá para que no se alargue más. Nosotros vamos a seguir conversando en todo caso, porque esto es un conversation Súper. de larga data. Pero vamos a parar acá la grabación en el fondo para que nuestros visitantes, los que están revisando entonces este conversatorio en YouTube, no se alarguen demasiado. El profesor, entonces, luego vamos a publicar también sus credenciales en términos de dónde ubicarlo, para que puedan también continuar conversando con él por interno, en su correo electrónico de la universidad. Algunos de ustedes, incluso los que están viendo este video, pueden después interesarse y trabajar en el grupo donde está el profesor. A lo mejor hay alguna plaza ahí de doctorado o postdoctorado, quién lo sabe. Y además sacar nuevas luces también los que vienen del mundo del arte para entender mejor ahí lo que pasa con este sistema que es muy complejo, que rompe paradigmas y que rompe también con algo tan importante que son estos enormes prejuicios, aportando luz, aportando entendimiento, aportando evidencia. Así que, profesor, se le felicita. Entonces vamos a parar esta grabación, nosotros vamos a seguir conversando y se puede despedir Gracias. de los que están ahí en YouTube. Muy bien. Entonces hasta acá dejamos la grabación en YouTube. Así que nos despedimos Súper. para los Saludos a que están todos. viendo.